El día de hoy, 13 de enero del 2024, deseo expresar mi comentario respecto a la declaración que hizo López en su circo del día 12 del citado mes y año para anunciar su diarrea legislativa respecto a reformas constitucionales que van a cambiar los principios fundamentales de la Constitución que nos rige de 1917. Y para estar en contexto, me permito exhibir sus declaraciones así. Vamos a esperar que el Poder Judicial se reforme. ¿Ya tiene fecha para dar a conocer la reforma, el documento, presidente? Y una vez les voy a dar a conocer que en esta ocasión no voy a asistir el 5 de febrero a Querétaro, el Día de la Constitución. ¿Por qué? Porque vamos a conmemorar ese día aquí, en el recinto en donde se aprobó la Constitución de 1857. Y voy a presentar ese día todas las iniciativas de reforma a la Constitución. Aquí. Es un paquete de iniciativas que tiene que ver con el bienestar, que tiene que ver con salarios, con pensiones, con la reforma al Poder Judicial, la reforma electoral, la democracia, todo. El día 5 de febrero, desde luego, la secretaria. Bueno, esta declaración de López no es más que un motín disfrazado por derechos sociales o beneficios que supuestamente va a entregar al pueblo de México. Pero la realidad es que López da un golpe de Estado, desde luego oficializado, porque López quiere cambiar los principios fundamentales que animan a la Constitución del 17. Pues él tiene la obsesión compulsiva de crear una dictadura en el país estilo Venezuela, porque él se ha autonombrado el adalid de los dictadores del mundo, especialmente de Cuba, de Colombia, de Venezuela y de Nicaragua. Y para eso López tiene el tiempo en su contra, porque ya le quedan escasos 8 meses para que se vaya mucho a la chingada Tabasco, su rancho, y en su psique mesiánica, narcisista, lo que desea es acabar con las instituciones y cuyo último poder lo es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha sido un valladar contra los excesos y abusos de autoridad de parte de López. Por ello es que el pueblo de México debe estar muy al pendiente de todas las ocurrencias de López para salirse con la suya e imponer una dictadura en el país. Si bien es cierto que está encubriendo la reforma al Poder Judicial, esto es, para que los ministros sean nombrados por el voto directo del pueblo, para tener ministros a modo y estrangular la función y la esencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el garante de la libertad y derecho que tenemos los ciudadanos de inconformarnos contra los abusos de autoridad por violaciones graves a la Constitución. Y la forma en que este individuo quiere socavar la autonomía y la independencia del Poder Judicial es con un motín
de Palacio Nacional disfrazado con beneficios sociales y beneficios del bienestar. Pero la realidad es que López está obsesionado por imponer un sistema comunista, porque el pretexto de que las reformas van a versar para que una persona que se jubile al 100% de sus percepciones y que además el salario vigente no sea inferior al índice inflacionario, es un pretexto, porque además es algo imposible, porque debe haber un equilibrio entre los factores de la producción y el trabajo para hacer lo que López desea, es decir, que las pensiones sean al 100%, las jubilaciones, y que el salario mínimo no sea inferior al índice inflacionario. Y ello es una política populista, porque el empresario no va a resistir esa carga impositiva que está imponiendo López, porque las jubilaciones se hacen mediante un fondo de ahorro que se llama Afores y que participa el patrón como el trabajador, a excepción de los órganos de gobierno federal, estatal y municipal, que son subsidiados por el trabajador y el gobierno. En el caso general de los trabajadores que se encuentran en el apartado A del artículo 123, no tienen ninguna aportación del gobierno. Y si la hubiera, y que de manera populista aceptara López cooperar con fondos de la nación, sería un verdadero fiasco, porque para el sostenimiento de las pensiones como él las propone, se necesitarían más de 2 billones de pesos, y el país está en franca decadencia financiera, porque López se acabó el dinero, lo dilapidó en sus elefantes blancos y además en su apoyo a los prestanombres de sus hijos, con concesiones o contratos millonarios. Y para demostrar que López es un farsante y que además está violando su juramento respecto a que cumpliría con dar bienestar al pueblo de México y no actuar de manera discriminatoria hacia determinados sectores, me permito exhibir el juramento, el compromiso que López hizo de no intervenir en la autonomía de los poderes de la Unión así. Ofrezco a ustedes, señoras, señores magistrados, así como al resto del Poder Judicial, que no habré de entrometerme de manera alguna en las resoluciones que únicamente a ustedes competen. Dicen, por ejemplo, vamos a hacer un paro. O sea, pues si se van de vacaciones, no sé cuánto tiempo, ¿sí? Si no trabajan, o sea, se tardan. Bueno, y todo lo que han hecho ha sido en favor de las minorías. Legalizar la corrupción. ¿Cómo se va a defender a quienes viven colmados de atenciones, de privilegios? Bueno, con estas confesiones de López de que respetaría a los órganos autónomos e independientes, como es el Poder Judicial depositado en una Suprema Corte de Justicia de la Nación, en tribunales electorales, juzgados de distrito, tribunales colegiados,
etcétera, no es más que una farsa que ahora pretende hacer una rebelión en contra de la Constitución mediante la diarrea legislativa que pretende enlodar a los diputados a modo del Congreso de la Unión, sencillamente porque López juró no intervenir en la autonomía ni en las resoluciones de los órganos encargados de impartir justicia. Y hablo de una rebelión porque está disfrazada supuestamente de beneficios al pueblo, a las personas más pobres. Y ello porque en principio es imposible que se vayan a dar pensiones al 100% en las jubilaciones, y menos que el salario que se otorgue sea o no debe ser inferior al índice inflacionario, porque eso es una verdadera incongruencia, es algo totalmente imposible. Solamente en una mente populista como López se puede actuar tan irrazonablemente para destruir al país, porque insisto, en ese tipo de prestaciones que pretende López al reformar la Constitución, el artículo 123, se gastarían más de 2 billones de pesos y el país está en la quiebra. Y ello no es más que un movimiento político electorero de López para que todos esos trabajadores, que serán alrededor de 10, 15 millones de trabajadores en el país, voten de manera masiva a favor de la corcholata de López para seguir la continuidad de Morena e imponer un sistema comunista. Pero, para conocimiento del pueblo de México y de López, el artículo 136 de la Constitución Federal establece que en caso de que por alguna rebelión o cualquier movimiento político se interrumpa la observancia de la Constitución, una vez restablecida la vigencia de esta, con la misma Constitución y las leyes que de ella derivan, se procederá a castigar a aquellos que intervinieron en su interrupción y a todos los que cooperaron para evitar la observancia y la vigencia de la ley de leyes. Y yo le llamo una rebelión a lo que pretende López realizar, es porque López definitivamente ya está en los estertores de su desgobierno, y López quiere dejar establecida su cuarta transformación, que es una dictadura de Estado con fachada constitucional, porque lo que pretende hacer con sus famosas reformas, que no es más que diarrea legislativa, es una constitución a modo para que con esa fachada constitucional pueda operar su corcholata para que sea dentro de un sistema de gobierno comunista, porque López se ha convertido en el adalid de los comunistas en América Latina. Pero que sepa López que la ley tiene que llegar tarde que temprano. Muchas gracias.